Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso con el resumen del UFC Fight Night de Lewis vs. Nazi evento que tuvo lugar el 11 de mayo en San Luis. Cartelera con 12 peleas que estuvieron buenísimas, por ahí se nos cayó una por motivos médicos. Recuerden que aquí abajo en la descripción se encuentra en qué momento habla de cada una de las peleas por si se quieren saltar a una en específico. Y si les gusta este episodio, no olviden dejar su like, su comentario con toda la buena vibra y suscribirse para formar parte de esta gran familia amante de la UFC. Pueden seguirme en todas las redes sociales como @vainillaUFC. Y un fuerte agradecimiento a todas las personas que se están uniendo a este humilde proyecto que cada día somos más y más. Así que si tú eres un fanático de verdad de la UFC, no lo dudes más y únete a esta gran familia. Pero ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio al resumen del UFC Fight Night de Lewis vs. Nascimento. E iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso mosca femenil con la pelea de JJ Aldrich vs. Veronica Hardy. Una pelea muy entretenida, de verdad me gustó mucho esta pelea que tardó un poco en iniciar la acción, pero una vez que inició Veronica Hardy fue bastante impresionante como con los desplazamientos que estábamos mencionando en la previa y con toda esta versatilidad que tiene en su striking estuvo aprovechando al máximo con combinaciones con patadas que me gustaron mucho y cada vez que JJ Aldrich estaba tratando de llevar a Veronica Hardy al clinch, Hardy estaba aprovechando mucho con un golpeo bastante rápido. De hecho, cada vez que quedaban en una distancia corta, Hardy explotaba con esta cantidad enorme de golpes. Me gustó mucho su desempeño, mucho cardio, se estuvo defendiendo bastante de los derribos y bastante de los intentos de sumisión. De hecho, en la previa nosotros mencionábamos que uno de los problemas que había tenido esta peleadora había sido por el tiempo de control y justamente se le está viendo una evolución, se le está viendo más fuerte y simplemente su desempeño fue muy bueno y por ahí del tercer round vi que conectó de una forma fuerte a JJ Aldrich, pero quien conectó aún más fuerte y consiguió un knockdown fue JJ Aldrich, que de verdad qué potencia tuvo, pero de una forma muy rápida Hardy casi consigue un triángulo invertido, algo que me gustó mucho porque sí, incluso en una situación desfavorable esta peleadora sigue siendo muy agresiva y estaba tratando de hacer mucho daño con el ground and pound. Y vaya que me gusta el estilo de pelea porque no importa en qué situación esté, ella va a estar tratando de buscar el daño, así que simplemente un desempeño más que ejemplar, más que espectacular por la peleadora Veronica Hardy. Se está llevando la pelea con un 29-28 a favor en la división de peso mosca femenil. Avanzamos en la división de peso mosca con la pelea de Charles Johnson versus Jack Hadley y en esta pelea pude ver toda la experiencia de Charles Johnson. De verdad que fue impresionante la manera en que manejó esta pelea porque fue de menos a más. Estuvo manejando de una forma muy inteligente con unos desplazamientos toda la pelea que le dificultó todo el boxeo a Jack Hadley, que al inicio Jack Hadley se veía como que estaba iniciando de una manera más agresiva, pero rápidamente Charles Johnson le empezó a demostrar que toda esa experiencia tiene mucho peso con ese contragolpeo. Vaya que le estuvo dificultando la tarea a Jay Hadley y nosotros lo mencionamos en la previa de que Jay Hadley tenía una efectividad de derribos muy bajo y lo pudimos ver. De 11 intentos de derribo no consiguió ni uno, entonces Charles Johnson ya venía de neutralizar a Sat Maxum, entonces sabíamos que iba a ser una tarea fácil para Johnson, pero lo que más me gustó de esta pelea fue toda la habilidad que tuvo Charles Johnson en el striking. Por ahí consiguió un knockdown bastante impresionante y es cierto que usualmente no termina finalizando sus peleas, pero me gustó cómo le estuvo pasando por encima en el striking a Jack Hadley, porque la verdad es que sí le pasó por encima y le faltó mucho al peleador Hadley para poder sentirse cómodo en la pelea, porque su estrategia se basaba más en conseguir los derribos, pero ni siquiera los estaba trabajando y tampoco en el striking es como que estuviera consiguiendo algún tipo de ventaja. Pero Charles Johnson, qué manera de desempeñarse, ya está pidiendo a alguien de ranking. Yo creo que pues hasta cierto punto es un poco justificado, pero al mismo tiempo seguimos como esperando un poco más. Creo que le falta tal vez un poquito más para ya iniciar a meterse un poco más en lo profundo de la división de la UFC, porque es cierto que se la ha pasado justamente en lo más bajo, se la ha pasado con los oponentes que están iniciando la UFC. Entonces creo que posiblemente ya le deban de empezar a poner retos un poco mayores y sería muy interesante ver los resultados de estas peleas. Pero bueno, de momento nos quedamos con Charles Johnson como ganador en la división de peso mosca con un desempeño muy bueno. E iniciamos con las polémicas en la división de peso welter con la pelea de Billy Ray Wolf versus Trey Waters. Una pelea muy entretenida, de verdad, ni siquiera voy a intentar describir esta pelea porque simplemente fue como ver una pelea de Rocky. Todos los que hayan visto esa película no me van a dejar mentir, este intercambio que hubo entre los dos peleadores fue algo simplemente magnífico, estuvo espectacular. Muchos momentos en que parecía que cualquiera de los dos podía caer, pero se mantuvieron de pie
los 15 minutos de la pelea. Y hay un factor que me hace pues decir que eso fue una polémica. Para empezar, vamos a decir que el referee vaya que necesita un curso nuevo, necesita renovar esa información que tiene porque Trey Waters conectó una rodilla ilegal al rostro de Billy Wolf, que por ahí se ve como que medio le pega en el cuello, medio le pega en el rostro, pero no así es una rodilla que no, simplemente no era algo válido y el referee le valió totalmente, no hizo mención de nada de ello. Y lo otro que me hace decir que fue una polémica fue la decisión que al final le terminaron dando la victoria a Trey Waters cuando pues Billy Wolf terminó dando más golpes totales, más golpes significativos, mayor tiempo de control. Es cierto que pues Trey Waters no tenía mucho daño en el rostro, pero vaya que le estuvieron conectando de una forma que lo estuvo destanteando muchas veces, pero al parecer el daño sí tiene importancia, a menos de que seas Pantoja, porque entonces el daño no influye en la pelea. Pero bueno, Billy Wolf hizo un desempeño espectacular, me gustó mucho su pelea, estuvo atacando las áreas donde él debía de haber aprovechado. Lo único que pudo haber mejorado es el hecho del estilo del derribo, porque ya que su oponente era muy alto, el derribo que estaba intentando no era nada eficiente. Pero que dejando eso de lado, creo que hizo el trabajo que debía de hacer, creo que debió de haber buscado pues esa área corta y lo estuvo trabajando. A pesar de que estuvo recibiendo varios golpes, no se mantuvo en una distancia desfavorable o amplia contra Trey Waters, entonces eso requiere mucho corazón, mucho esfuerzo. Y es cierto que Trey Waters estuvo conectando varios golpes, pero en definitiva siento que no se le llevó la decisión. Yo creo que Billy Wolf se terminó llevando esa pelea, pero pues al final siempre sabe que nosotros estamos en contra de los jueces hacen un muy mal trabajo a veces, no sabemos qué pelea están viendo, pero bueno, nos quedamos con esta decisión polémica y nos quedamos con Billy Wolf con un desempeño muy espectacular. Pero bueno, Trey Waters como ganador en la división de peso welter. Avanzamos con la división de peso baja femenil con la pelea de Tabitha Ricci versus Tessia Pennington, y lo que me quedé sorprendido de esta pelea es el cardio que tiene Pennington. Vaya que no se le notó nada el hecho de no haber peleado durante 2 años dentro de la UFC. Se mostró con mucho corazón, mucha habilidad, mucho cardio y estuvo ejerciendo demasiados golpes sobre Tabitha Ricci, y ella tuvo que cambiar la estrategia de ganar por medio del tiempo del control, que por ahí en el segundo round no estuvo ejerciendo mucho ground and pound, no estuvo ejerciendo mucho castigo mientras estaba en el clinch, y Tessia Pennington pues estaba tratando de pues hasta cierto punto de que no la derribaran, que tuvo una defensa muy buena porque de 10 intentos de derribo únicamente consiguió uno la brasileña. Entonces ya dice bastante de la fuerza que tiene Tessia Pennington y la habilidad para pues neutralizar estos intentos de derribo. Entonces Tabitha Ricci simplemente se estuvo manteniendo en el clinch, ganando por medio del tiempo de control, y simplemente creo que le dieron la victoria por esto, porque incluso si nos vamos a los golpes totales y los significativos están bastante parejas, y en muchos aspectos pues Tessia Pennington termina como ganadora. Entonces al final la brasileña se vio obligada a mantenerse en el tiempo de control para conseguir la victoria, y por ese motivo se está llevando la decisión dividida en la división de peso paja femenil. Y qué aguante tiene Tessia Pennington, de verdad muy impresionante. Continuamos con la división de peso ligero con la pelea de Terrence McKinney versus Esteban Ribovic, y qué forma de acabar esta pelea, Jesucristo. Esteban Ribovic se termina llevando la pelea por una patada muy impresionante a los 37 segundos. Desde el inicio salieron muy agresivos y Terrence McKinney simplemente no le pudo hacer frente a Esteban Ribovic. Se le lanzó una combinación muy pesada y simplemente McKinney ya no tenía ni cómo defenderse cuando Esteban Ribovic decidió cerrar esa combinación con una patada simplemente perfecta, no necesitó más, lo mandó a dormir de una forma espectacular. Y vaya agresividad que tiene Ribovic, le apostó a lo grande y está cosechando. Yo creo que le van a terminar dando un bono, definitivamente creo que lo veo con un bono, y no hay nada más que decir de este análisis. Simplemente parece que Terrence McKinney está salado, porque parece que las primeras peleas que tiene al inicio del año siempre le va mal, y literalmente un desempeño espectacular por parte de Esteban Ribovic. No hay nada más que decir. Un aplauso a este peleador que se está llevando la victoria por medio del knockout a los 37 segundos en el primer round en la división de peso ligero. Y señoras y señores, hemos llegado con la pelea estelar de las preliminares en la división de peso ligero, con la pelea de Chase Hooper versus Vyacheslav Borshev. Y qué desempeño tuvimos por parte de Hooper, muy letal. Vi un crecimiento enorme con su estilo de pelea, porque es cierto que había demostrado tener buen desempeño en las últimas 2 peleas, pero en definitiva hubo un salto gigantesco entre esas peleas y esta, porque no le dio ni la mínima oportunidad a Borshev con ese golpeo, con ese poderío, con toda esa peligrosidad. No lo soltó ni un solo momento, y
de milagro Borshchev terminó sobreviviendo el primer round, pero ya para el segundo simplemente pues lo estuvo dominando a ras de lona, y por ahí hubo un poco de controversia porque pues el referee intervino prematuramente. Borshchev no se estaba rindiendo, pero a decir verdad uno ya no le interesa eso cuando vi el hematoma que había en la cabeza de Borshchev, la inflamación que había fue simplemente brutal. Por ahí búscalo en internet porque en definitiva si yo lo subo aquí lo terminan bloqueando porque fue bastante brutal como quedó el rostro de Borshchev y principalmente su cabeza. Todo eso fue por todos los golpes de codo que estuvo ejerciendo Hooper, y me gustó mucho cómo estuvo siendo todo un peligro en la pelea. En definitiva yo no lo veía como un noqueador, pero me está demostrando que tiene ese poder de knockout y que tiene esa peligrosidad tanto para someter como para castigar con el ground and pound, y estoy viendo a Hooper con otros ojos. Ahora sí estoy viéndolo como un peleador más completo, así que va a ser muy interesante ver cómo se termina desarrollando la carrera de este peleador. Pero sí, qué corazón tiene Borshchev porque qué castigo recibió, pero bueno, al final Chase Hooper con un desempeño más que increíble consigue la victoria en el segundo round a los 3 minutos por medio de la sumisión, que bueno, para mí no fue por gracias a eso, pero bueno, yo que sé, se termina llevando la victoria en la división de peso ligero. Y señoras y señores, iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso completo con la pelea de Waldo Cortés Acosta versus Robbie Lee de Spence, y esta pelea fue toda una sorpresa. La verdad es que estuvo algo aburrida, esperamos un poco más de acción, estábamos esperando una finalización temprana, pero parece que Waldo Cortés Acosta nos hizo caso en el sentido de que si quería ganar debía de buscar la pelea a ras de lona, y sinceramente yo esperaba un poco más de defensa a los derribos por parte de Robbie Lee de Spence. Se confió demasiado en el poderío de sus puños y al final pues lo terminaron dominando de una manera bastante grande. Entró en el juego de Waldo Cortés Acosta, como bien nosotros hemos visto en sus peleas. Él siempre utiliza el factor psicológico, él siempre anda tratando de provocar a sus oponentes, y en esta ocasión Robbie Lee de Spence cayó justamente en este juego porque estaba entrando de la forma en que Cortés Acosta quería, y así podía acercarse a una distancia que le favorecía el derribo, y lo estuvieron controlando por casi 10 minutos. Y también Robbie Lee de Spence nunca había conocido el segundo round, todas sus peleas habían acabado en el primero, entonces también por ese factor todo el cardio le terminó fallando. Entonces los dos aspectos que falló Robbie Lee de Spence es tanto el cardio como la defensa de los derribos. Yo esperaba un poco más de pues conocimiento en cuanto a las artes marciales mixtas en todo este sentido, porque es obvio que si tú tienes tanto alcance, la forma en que te van a neutralizar es por medio del tiempo de control, pero pues Waldo Cortés Acosta al final de cuentas terminó haciendo su trabajo y al final se está llevando la victoria con un 30-27 a favor en la división de peso completo. Avanzamos con la división de peso pluma con la pelea de Alex Cáceres versus Sean Goodson, y tuvimos una pelea bastante lineal. Pudimos ver exactamente lo que habíamos hablado en la previa. Sean Goodson es un peleador muy inteligente en la pelea, sabe cómo ganarlas, sabe cómo asegurar esta victoria, la decisión usualmente. Siempre anda con este desplazamiento inteligente, estuvo conectando varias patadas al abdomen de Alex Cáceres y por ahí le estuvo complicando la vida un poco en los intercambios porque Cáceres como que no estaba encontrando su distancia, y es cierto que no tuvimos tantos momentos de emoción en esta pelea porque en esta división no tienen tanto poderío y ambos peleadores sabemos que no tienen un porcentaje alto de finalizaciones, pero pues al final Sean Goodson de esta manera inteligente en el striking como siempre terminó asegurando la pelea y se está llevando la decisión unánime con un 29-28 y un 30-27 a favor en la división de peso pluma. Seguimos con la división de peso ligero con la pelea de Diego Ferreira versus Mateo Rebecki, y qué espectáculo tuvimos en esta pelea. Nosotros sabíamos que los dos peleadores tenían mucho poderío y vaya que lo pudimos ver por todo el daño que recibieron ambos peleadores, que fue más de daño en el rostro de Rebecki, que este peleador salió de una forma bastante agresiva, pero el brasileño dijo yo no te voy a seguir el juego, fue más inteligente y dijo yo voy a pelear a mi ritmo, no a tu ritmo, que por ahí sufrió un knockdown muy fuerte por parte de Mateo Rebecki en el primer round y parecía que iba a ser una pelea sencilla para Mateo Rebecki, pero el detalle de Rebecki es que todos los golpes que tiró los tiró con mucho poder, los tiró muy cargados, y al tirar los golpes con tanta fuerza al final te termina desgastando y pues te quema todo el cardio, y dicho y hecho Ferreira logró sobrevivir el primer round y a partir de ahí fue el inicio del fin porque el brasileño estuvo haciendo lo que quiso ya que Mateo Rebecki ya estaba más que agotado y con cada
minuto que pasaba en esta pelea se veía más el daño que el brasileño estaba ejerciendo sobre Mateusz Rebecki, y al final pues lo terminaron moliendo a golpes. Rebecki solo estuvo presente en el primer round y a partir de ahí simplemente estuvo recibiendo una avalancha de golpes por parte de Diego Ferreira, que mucho guante el brasileño, muy inteligente, me gustó su striking, muy limpio, tiene defensa, sabe cómo revertir la posición, así que un 10 de 10 por parte de Diego Ferreira. Se está viendo muy fuerte, se está viendo una mejoría, y Mateusz Rebecki, después de traer una racha muy larga de victorias, pues está perdiendo de esta forma bastante impactante, y tal vez le están enseñando una lección acerca de no irse tan desbocado, no ir a conseguir esa finalización de una manera tan bestia, porque al final si no lo consigues le puede terminar pasando otra vez lo que le acaba de pasar en esta pelea. Así que yo creo que con esta pelea va a aprender mucho Mateusz Rebecki, pero Diego Ferreira se está llevando la victoria de una forma impresionante en la división de peso ligero. Seguimos con la división de peso semipesado con la pelea de Alonso Menifield versus Carlos Ulberg. Y qué pelea tan corta, tan rápida como lo quieran ver tuvimos, porque Alonso Menifield cometió un error no grande sino gigantesco al salir de esa forma tan desbocada para querer finalizar la pelea rapidísima. Y pues a final de cuentas pues sí, acabó la pelea bastante rápida, pero no a su favor, porque Carlos Ulberg supo neutralizar esta peligrosidad que representó Menifield. Ulberg al final se terminó echando para atrás, esquivó todo el golpeo de Menifield y lo agarró con el contragolpeo, y solo necesitó un par de golpes más, y nosotros vemos en las estadísticas únicamente fueron 11 golpes totales, fueron 7 conectados y 7 significativos por parte de Carlos Ulberg. Y es que cómo vas a seguir de esa forma contra Carlos Ulberg. Es cierto que él tenía la ventaja en el alcance, pero no. Me pareció nada inteligente salir de esa forma. Y ok, puede salir de manera agresiva, pero un poco más medido. De verdad que Menifield todavía se fue a azotar contra la malla de lo rápido y de lo fuerte que salió, y está pagando las consecuencias porque Carlos Ulberg le está robando su posición en el ranking. Y me parece que Alonso Menifield ya no va a estar en el top 15. Me parece que eso es lo que va a pasar en cuanto a las estadísticas. Pero sí, como siempre, Carlos Ulberg con un poderío impresionante, con unos reflejos muy buenos y con inteligencia supo neutralizar a Alonso Menifield y se está llevando la pelea en la división de peso semipesado en el primer round a los 12 segundos. Me parece que es una de las peleas más rápidas que hemos visto en la UFC. La única que se me ocurre que fue más rápida que esta fue la de Jorge Masvidal. No recuerdo cuál es la segunda más rápida, creo que esta fue la tercera, pero bueno, qué forma de regalarnos un espectáculo en la división de peso semipesado. Y señoras y señores, hemos llegado con la pelea coestelar de este evento en la división de peso welter, con la pelea de Joaquín Buckley versus Nursulton Ruziboev. Y vaya sorpresa que nos llevamos con el resultado de esta pelea, porque Joaquín Buckley nos está demostrando otra vez, y otra vez por jugarle en contra de Joaquín Buckley me pasa lo que me pasa, pero que ya aprendí la lección automáticamente. Peleé con quien peleé Joaquín Buckley, yo me voy con Buckley, porque qué manera de pelear de una forma tan inteligente. Es cierto que Nursulton Ruziboev y Buckley tenían el mismo alcance, pero lo estuvo manejando de una manera muy inteligente, porque Ruziboev tenía toda la ventaja en cuanto a la estatura, y Ruziboev estaba tratando de conseguir el contragolpeo, estaba obligando a Buckley a entrar, pero Buckley pues, estaba haciéndolo de una manera un poco más inteligente, que es cierto que estaba siendo bastante agresivo, pero no cometió el error de Alonso Menifield, porque él sí utilizó mucho la cabeza, sabía cuándo salir de una forma agresiva, y es cierto que sí lo estuvieron conectando bastante, pero creo que también quien tiene mucho poder es Buckley, y le estuvo ejerciendo mucho daño a Ruziboev, y nosotros lo pudimos ver porque consiguió un knockdown, y fue algo impresionante ver caer a Ruziboev. Pero nosotros lo mencionábamos, Buckley tiene pegada, Buckley tiene mucho talento en el striking, y yo pensé que Ruziboev iba a destacar mucho más en el striking, pero fue una tarea muy difícil para Nursulton Ruziboev. Fue muy difícil encontrar una distancia o un momento adecuado para castigar a Buckley sin que corriera ese riesgo de que le terminara noqueando. Y de nuevo, repito, en cuanto al timing de Buckley, creo que fue algo muy inteligente, creo que se manejó de la mejor manera posible, porque estuvo poniendo en mucho riesgo a Ruziboev, y Ruziboev no es un peleador nuevo, es un peleador muy experimentado, y aún así se estuvo defendiendo bastante bien de todas las contras que Ruziboev le estaba tratando de aplicar a Buckley. Por ahí casi termina concretando una llave de brazo, pero pues al final lo salvó el reloj. Y ahora sí, Joaquín Buckley se está destacando
luchando una vez más en contra de un peleador peligrosísimo, un peleador que pues se veía muy prometedor y que se está viendo un poco más vulnerable ahora con esta derrota. Y una de las cosas que causó poca controversia es acerca de Kate Pearson, del referee, porque en un momento donde estaban a ras de lona, Rusev empezó a lanzar unas patadas que eran ilegales ya que iban al rostro de Buckley y simplemente fue como que tuvo tantito de la pelea, checó que Buckley estuviera bien y los mandó de pie, cosa que benefició a Rusev. Se me hizo una decisión muy incorrecta. Yo creo que pues debió de haber por lo menos quitado un punto a Nursultan Rusev, que en cierto punto no iba a influir al resultado. Nosotros sabíamos que iba a ganar Buckley, ya para ese punto sabíamos que la victoria estaba asegurada, pero no se me hizo una decisión muy inteligente por parte de Kate Peterson. Por ahí salieron varias polémicas o varios comentarios acerca de quejas hacia este referee, pero bueno, simplemente una pequeña observación ahí. Tuvo un desempeño bastante malo en cuanto a esta cartelera, pero bueno, al final de cuentas Joaquín Buckley terminó de pie, que si lo hubiera noqueado hubiera sido una controversia aún mayor. Pero bueno, ahora sí, Joaquín Buckley se está llevando la victoria de una forma espectacular en la división de peso welter y ya le está apuntando a Conor McGregor, que no creo que vaya a pasar, pero bueno, otro más que se suma a la lista de los que le quieren pegar a Conor McGregor, y va a ser muy gracioso ver la respuesta de Notorious. Pero bueno, de momento nos quedamos con Joaquín Buckley como ganador en la división de peso welter. Y señoras y señores, hemos llegado a la pelea estelar, la división de peso completo, con la pelea de Derrick Lewis versus Rodrigo Nascimento. Vaya show que nos mostraron, sé que lo he estado diciendo bastante, pero esta fue una cartelera bastante cargada de acción, como les había dicho en la previa, y Derrick Lewis demostrando una vez más de Black Beast, demostrando que tiene aún ese poderío y ese talento, que se tardó bastante en mostrarlo porque parecía que quería demostrar que también tenía cierta lucha y cierta defensa a ras de lona, que ahí fue donde Rodrigo Nascimento estuvo destacando más. Pero decir verdad, una vez que Derrick Lewis se decidía a pelear de la pelea de pie en el intercambio, a conectar con todo ese poderío, era obvio que Rodrigo Nascimento simplemente no lo podía manejar, porque el brasileño trataba de llevarlo siempre al clinch, mantenerlo en esa distancia, y Derrick Lewis le estuvo correspondiendo. De hecho le estuvo tratando de luchar mucho en esta zona, pero su esquina le dijo de una manera bastante correcta, así como que ok, ya te divertiste, ahora sí a trabajar, enfócate en lo que eres bueno, utiliza tu jab, utiliza el poder de knockout que tienes y enfócate únicamente a eso, porque si no vas a perder la pelea. Y dicho y hecho, si se hubiera enfocado más en la pelea a ras de lona, posiblemente tuviéramos otro resultado, pero Derrick Lewis se puso serio y decidió simplemente finalizar a Rodrigo Nascimento con una combinación durísima. Esta pelea acabó en el tercer round a los 4 minutos y 12 segundos. Y es cierto que Rodrigo Nascimento por ahí tuvo unos buenos momentos en la pelea a ras de lona, estuvo con el control y todo eso, pero yo no pude ver así un momento muy destacado donde estuviera con una presión muy fuerte sobre Derrick Lewis. No pude ver que se destacara en su zona de especialización y menos en la posición de la pelea de pie. Yo creo que le falta bastante crecimiento al brasileño Rodrigo Nascimento. De hecho, por ahí estábamos viendo que en su historial no tiene nombres tan grandes, no se había enfrentado a peleadores de alto calibre, y Derrick Lewis fue la primera prueba que enfrentó, y vaya que era una prueba bastante difícil y bastante grande. Como bien sabemos, Derrick Lewis con el récord de 15 knockouts ahora dentro de la UFC es algo muy impresionante. Es un peleador que a sus 39 años, que no parece que tiene 39, está demostrando un desempeño más que espectacular. Y algo que me hizo mucha gracia fue que Derrick Lewis se terminó quitando los shorts, todavía le echó un poco de viento a Nascimento para que se despertara, se quitó el protector, se lo lanzó ahí a un periodista e incluso hasta se quitó los guantes, que ahí nos metió un susto así de que no te vayas a retirar, Derrick Lewis, pero bueno, nada más se los estaba regalando a la afición. Y por ahí incluso hizo un saludo al sol sin short, que bueno, ahí no pudimos ver eso en la transmisión, pero no me quejo de no haber visto eso. Fue muy gracioso, fue muy hilarante. Derrick Lewis es todo un personaje, es muy divertido de ver, y con sus entrevistas aún más, y lo que hace después de ganar es muy gracioso. Por ahí está ese dicho de que tenía mucho calor por ahí abajo y por eso siempre se quita los shorts. Y vaya que es una forma muy peculiar de celebrar, pero a nosotros nos causa muchísima risa y ya se volvió un meme. Así que bueno, Derrick Lewis con una merecida celebración por ese desempeño tan espectacular, porque le está apagando las luces a Rodrigo Nascimento, un peleador que iba en crecimiento y nos está demostrando de Black Beast que todavía sigue en su momento, todavía se puede quedar un rato más, y nosotros los aficionados simplemente damos gracias porque disfrutamos muchísimo de sus peleas. Así que sí, vamos a seguir disfrutando a The Black Beast, quien se está llevando la victoria en la división de peso completo por medio del knockout en el tercer round a los 4 minutos y 12 segundos.
Y con eso finalizamos el resumen del UFC Fight Night de Lewis vs Nascimento, evento que tuvo lugar el 11 de mayo en San Luis. Fue una cartelera muy buena, de hecho se cayó una de las peleas. Por ahí tuvimos la cancelación de la pelea de Jared Gooden vs Kevin Joseph por motivos médicos. De hecho fue Jared Gooden quien no pudo dar el peso, simplemente ni se presentó a dar el peso. Kevin Joseph pues al final de cuentas sí cumplió, entonces al final la pelea se terminó cayendo por este motivo. Algo bastante terrible, entonces nos quedamos con 12 peleas en este evento que estuvieron cargados de muchas sorpresas, muchos resultados peculiares y fue bastante duro en cuanto a las predicciones, pero bueno, no nos vamos a hacer locos, hubieron varios resultados que nadie y absolutamente nadie estaba esperando, pero al final es parte de la diversión de la UFC, es eso de que uno nunca sabe qué va a pasar, así que nos quedamos con una cartelera bastante cargada y divertida de este sábado, y no se olviden de que si les gustó este episodio dejar su like, su comentario con toda la buena vibra y suscribirse para formar parte de esta gran familia amante de la UFC. Me pueden seguir en todas las redes sociales como @vainilla_UFC y un fuerte agradecimiento a todos los que me están apoyando, a todos los que se están uniendo a esta gran familia, de verdad que son increíbles, así que muchas gracias de corazón por ese apoyo que se aprecia muchísimo. Y ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.